Onda Aguere, Radio Geneto. Asociación Juvenil y Cultural Cagua. Bueno, pues bienvenidos ahora al ya cuarto programa de este en directo del podcast de la Asociación Juvenil y Cultural Cagua 321 Acción. Mi nombre es Vicky y hoy estoy presentando con mi compañera Pau. ¿Cómo estás, Pau? Muy bien, Vicky. Muy contenta de estar aquí. ¿Tú qué tal? Pues bien, muy bien. O sea, un poco nerviosa, pero bien. Pa'lante. Bueno, como siempre, recordarles a la gente que nos está escuchando que este programa se hace con el apoyo del CBI-JFI, que, como todos sabemos, es la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Familias e Infancia del Gobierno de Canarias. Y, de nuevo, en el maravilloso espacio de Onda Aguere, Radio Geneto, con Jesús a los mandos. Bueno, como siempre, pues tenemos nuevo mes y tenemos nueva temática asociada al mes. Entonces, podríamos haberla hecho de muchísimas cosas, pero aquí no lo hemos podido evitar, no ha habido asomo de dudas, o sea, y además más después de venir como con la resaca del pasado 18 de mayo, entonces el tema estaba como claro, ¿no? Pues sí, nuestro tema de este mes tiene que ver con el Día de Canarias, claramente, que celebra su día el 30 de mayo y que este año nos permite un puentito de descanso también. Que, por cierto, ¿saben por qué se celebra este Día de Canarias? Seguro que nuestros invitados de hoy lo tienen muy claro, pero les dejo el dato que justo en el día, en ese día de 1983 se constituyó oficialmente el primer Parlamento Autonómico Canario, lo que significó un paso clave en el reconocimiento de Canarias como comunidad autónoma. De hecho, es súper curioso porque es una fecha como súper temprana en comparación con otras comunidades autónomas que tienen como su día de una fecha como mucho más atrasada, y al final el 83 es el otro día. Literal. Sí. O sea, yo suelo decir la de, hace 20 años, porque tengo el fallo de los 2000 de eso fue hace 20. Bueno, pues a mí el tema de Canarias, y me consta que a Pau también, nos gusta muchísimo, y sabemos que es un tema que podría abarcar un montón y que podríamos estar hablando como 3 horas, pero al final tenemos una hora de tiempo. Entonces lo hemos querido un poco enfocar en la parte de divulgación del patrimonio de nuestra tierra y del activismo. Y ahora eso que venimos recientemente de una manifestación tan multitudinaria como la que tuvimos el pasado domingo. Entonces, por eso hemos invitado a 2 personas que ahora presentaremos, cuya vida profesional, proyectos e implicación en la defensa del territorio y su patrimonio nos parecía valiosa y muy interesante para dar a conocer. Entonces, iremos uno a uno para irlos conociendo. Dicho esto, vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que sería pues la presentación de los compis que nos acompañan hoy. Bueno, hoy está con nosotras Avián, lagunero de nacimiento y criado en Candelaria. Graduado en estudios clásicos y especializado en arqueología, empezó su recorrido realizando trabajos en los Pirineos y Canarias. Actualmente es docente de latín y griego en la educación pública y continúa implicado en distintos movimientos sociales asociados a la defensa de yacimientos arqueológicos y medio natural en Canarias. Bienvenido, Avián. Buenas tardes, ¿qué tal? La verdad que nos sorprende muchísimo tu evolución de la vida académica y profesional. Yendo un poco a los inicios, ¿qué te llevó a ti a estudiar filología clásica? Y lo que es más curioso aún, ¿cómo de ahí diste el salto y te especializaste haciendo el máster de arqueología? Voy a intentar no extenderme mucho, pero lo de estudiar filología clásica es algo que tenía claro desde segundo o tercero de la ESO. Creo que fue en segundo de la ESO cuando empiezas a dar como algo de historia antigua. Y yo ya venía de ser fan de Asterix y Obelix, de la serie, no sé si recuerdan, Érase una vez el hombre. Lo tenía como en vena, me encantaba, ¿no? Todo este tipo de contenido. Y lo tenía claro, pregunté a profesores, oye, yo quiero estudiar algo relacionado con el mundo clásico, con el mundo antiguo. Historia es como más genérico, ¿no? Hay algo que sea como un poco más específico, me dijeron, filología clásica. Y en bachiller ya lo tenía claro, me encantó la asignatura de latín, me encantó la asignatura de griego, y no tuve ninguna duda, ¿no?, en entrar ahí. Después, cuando ya acabé la carrera, yo me fui a vivir a Alemania y no sabía, estaba un poco perdido, ¿no? Esto fue en el 2014, situación en Canarias de precariedad absoluta, el paro juvenil estaba como al 75%,
o sea, de menores de 25, ¿no? Era bastante jodido estar aquí y estando allá fue cuando me di cuenta, ¿no? Todo lo que desconocía de Canarias, yo de repente como voy a la Universidad de La Laguna a estudiar historia de Roma, historia de Grecia y historia de Canarias, de repente no sé tanta. Y estando allá fue cuando ya me di cuenta, ¿no? De, oye, pues yo quiero hacer algo de arqueología enfocado en volver a Canarias y saber más, desarrollar más y luchar un poco, ¿no? Por ellos, por esa carencia que notaba. Súper. Súper. Te iba a decir, como dijiste lo de los dibujos animados, yo siempre cuento como que la primera persona, en plan, o sea, lo primero que yo tuve de contacto como con la historia de Canarias fue el perrito de los dibujos estos que daban con el día. Sí, sí, sí. Y digo, y gracias a eso, porque es que si no hay un montón de información que no sabría, ¿sabes? Y está muy bien, creo que está en YouTube subido, esa serie de historia de Canarias, sí. Pues lo volveré a revisionar. Sí, sí. Pues como arqueólogo te quería preguntar un poco por tu experiencia en las islas. Compleja de decirte, porque al final yo entré en docencia porque las dificultades, ¿no?, que supone trabajar de arqueólogo en las islas, ya sea porque al final pues los proyectos siempre dependen de subvenciones públicas, ¿no? Siempre dependes de ayuntamientos, cabildos, bueno, Canarias, y bueno, después otras instituciones como de un grado como más mayor o lejano, pero al final esto hace que sea como muy subjetivo el hecho de que se hagan proyectos o no. Y a lo mejor te sale un proyecto con un ayuntamiento y ese ayuntamiento, cuando hay un cambio de elecciones, o sea, un cambio de gobierno, de repente ya lo primero que van a recortar va a ser siempre cultura y patrimonio, ¿no? Y eso hacía que era difícil, ¿no?, que fuera un trabajo estable. Y más todavía en la isla de Tenerife, que tristemente yo creo que aquí es bastante deprimente la situación que hay de la arqueología y los yacimientos arqueológicos aquí en la isla, con respecto a otras islas que sí que se ha llevado mejor. Pues la verdad que sí que es una pena. O sea, ¿tienes como en contraposición como alguna historia especialmente como bonita o divertida que te haya pasado así como arqueólogo? Es que me cuesta un poco pensar, o sea, aparte de, obvio, ¿no?, trabajar como arqueólogo aquí en las islas, un lujo, o sea, estar en un yacimiento aborigen, estando prospectando el Parque Nacional o Anaga, ¿no?, son situaciones como muy bonitas, un trabajo muy bonito en sí. Lo que pasa es que, claro, al final las cosas puntuales que suelen ser llamativas, estos últimos años que siempre han sido cosas negativas. Pero estoy pensando, mira, una cosa que no tiene tanto que ver desde una perspectiva como arqueólogo, pero que sí que me gustó mucho, fue algo que un señor que tenía unas cerámicas en casa, orígenes, y contactó conmigo de una forma para entregarlas a la universidad. Y la verdad es que, bueno, pues muy guay, ¿no? Y hay un trabajo bastante interesante de la cantidad de expolio que ha habido en las islas en los años 70, 80, ya no por desconocimiento, sino también desde el intentar proteger algo que las instituciones no protegían. Entonces hay mucha gente que tiene material aborigen en sus casas, que ya está sin contexto ninguno, cuesta mucho más estudiar, y creen que a lo mejor entregarlas es algo como medio criminal o así, que sepan que no. O sea, es mucho mejor que se entregue a las instituciones para intentar hacer un compendio y sacar la información que se pueda. Bueno, pues este señor me llama para ir a su casa a recoger una cerámica. Entonces yo hablo con la Universidad de La Laguna para coger pues unos cartones y material como acolchado para poder transportarlas y un permiso, ¿no?, para al moverlas yo de un lado a otro si me paraba alguien, que no estoy expoliando nada. Y cuando llego a la casa del señor, el señor tenía como alrededor de 40 cerámicas en muy buen estado, todas, algunas bastante grandes, y para mí es que yo fue como, wow, esto no me lo esperaba, voy a tener que volver varios días aquí de poco a poco. Total. Y fue muy guay porque la relación también con él, pues bueno, fue muy bonito por la historia que me contaba, de que si eran del padre, no sé qué, tal, y que siempre fue desde la buena intención, claro, que es algo que, bueno, aquí lo hemos vivido bastante, ¿no?, en Canarias. O por lo menos tenía las cerámicas en buen estado, bien cuidadas. Sí, cada una tenía además una base hecha de madera adaptada a cada cerámica, al tamaño, o sea que... Qué curioso, con qué cariño, bonito. sí. Sabiendo esto, que siempre has estado interesado también en movimientos sociales y demás, al tú trabajar en las islas como arqueólogo y ver determinadas cosas como las que nos has contado, ¿esto ha acentuado tu interés por Canarias y ha hecho que te implicaras más aún en la defensa del territorio? Sí, desde luego, sí. Porque ya era algo previo, ¿no? El interés en Canarias y tal, como digo, pues se va desarrollando, sobre todo cuando estoy viviendo fuera. Cuando hago el máster en Cataluña y vivo allí, siento la diferencia que hay de cómo las instituciones allí trataban los yacimientos y la gente también, o sea, como de forma genérica. Y eso pues hacía que acrecentara. Cuando ya estoy trabajando aquí en las islas, pues
cosas, por ejemplo, trabajar en el Parque Nacional del Teide, que es donde los proyectos que más trabajé fueron allí, de prospección sobre todo. Había zonas del parque en las que cuando ibas a prospectar, pues son zonas apartadas, alejadas de carretera, tal. Cuando teníamos que ir a prospectar a los Roques de García, por ejemplo, es que aquello era insultante. Yo venía de trabajar del Parque Nacional de Aigües-Tortes en Cataluña, del Parque Nacional Timanfaya, cerca del Parque de Timanfaya en Lanzarote, de Ordesa y Monteperdido en Aragón. Y cuando yo vi la situación de cómo se trata el Parque Nacional aquí en Tenerife, era como, Dios, esto no puede ser. Surrealista. Sí, esto no puede ser. Y así, pues, en otras cuestiones, ¿no? Al final, pues, conocer los yacimientos como son en Canarias y que cuando una promotora se carga un yacimiento, escuches voces desde la universidad a veces también de, bueno, no era tan importante ese yacimiento. Y ahora que conozco, digo, es que ¿cómo eres capaz de decir algo así, ¿no? De decir uno es más importante que otro y por tanto justificamos, ¿no? Que se pueda destruir. Pero bueno. No, que al fin y al cabo es historia, ¿no? Es una historia que merece ser contada, Justo. estudiada. Y que desde el punto de vista de arqueólogo tú no sabes lo importante que es un yacimiento hasta que lo excavas. Claro. Te voy a preguntar un poquito cómo relacionado en esto, o sea, hablando de ya tu faceta como profe, que además coincidimos hace relativamente poco en tu Insti, que si mirando un poco la programación didáctica del alumnado, ¿crees que se le da algo más de espacio al estudio del patrimonio cultural y natural de Canarias del que se daba cuando nosotros fuimos alumnos? O sea, ¿si crees que por lo menos está esa cosa de ventaja? Sí, yo noto una diferencia brutal, enorme. Yo soy de toda esa gente que, lo tengo grabadísimo, además en tercero de la ESO, un profesor, no sé si era historia o la asignatura incluso de historia de Canarias, no estoy seguro. Este hombre era de esas personas que afirmaba que la población aborigen murió toda y joder, que un profesor de historia te diga esto ya te explica muchísimo, ¿no? Porque es como que todo lo que se asociaba a la época prehispánica en Canarias era como, esto es medio inventado, esto no se sabe, esto nada. Y que un profesor te dijera eso en el instituto, por suerte a día de hoy, si ocurre, creo que ya son excepciones. Ya no es generalizado y ahora hay muchos más proyectos, muchos más programas, actividades relacionadas con esto, ¿no? Menos mal. Sí. Atendiendo a esto, hemos visto que también das clases de silbo gomero en los recreos del instituto, Sí. que es súper interesantísimo, a mí me encantaría aprender. ¿Cómo te interesaste tú por el silbo y cómo encontraste la manera de hacerle un hueco en el centro? Pues, bueno, el silbo en el instituto lo doy dentro de un proyecto que es como de la consejería, que se llama Menudos Silbadores, de una sección de la Consejería de Educación que enseña, si no me equivoco. Y entonces cada instituto se puede adscribir a este proyecto y cada uno puede gestionarlo de la forma que puede, ¿no? Yo, por el tipo de asignaturas que yo doy, claro, yo en latín o en griego, cultura clásica, no puedo ponerme a dar clases de silbo. Entonces, pues el rato que yo saco es, bueno, pues en los recreos. Que a los alumnos, pues a veces les cuesta y las alumnas, porque, bueno, el recreo es para no estar aprendiendo nada. Tal. Pero bueno, lo hacemos en el patio y lo hacemos de una forma como más distendida y tal. Y el interés me surgió, bueno, mi abuela silbaba, mi madre es gomera, mi madre no aprendió silbo, no llegó a aprenderlo, porque yo pequeñita aquí a Tenerife, pero es verdad que desde niño a mí el tema del silbo lo tenía ahí como, fue qué guay, ¿no? Poder comunicarse de esta forma, desde el desconocimiento que había por parte de toda la familia, ¿eh? O sea, mi abuela lo silbaba, pero no era algo que ella tuviera intención de enseñar, ella asumió que eso se iba a perder y bueno, falleció, de hecho, ella sin saber que su nieto silba, que la verdad es que es algo que me da pena, pero... Ay. Y entonces, posteriormente, justo en Weimar, con la sesión Yo Silbo, me enteré, ¿no? Que estaban dando clases de silbo y tal, y empecé desde entonces a aprender. Qué guay. ¿Hay algún otro proyecto que se está haciendo un poco de los institutos que tiene que ver con el timple canario? Que no sé si nos podrías contar algo también de ahí. Sí. Sí, soy esa gente que le cuesta decir que no a veces y me apunto a todo. Entonces también estoy coordinando un proyecto de impresión 3D de timples en institutos, que la verdad es que está muy guay, está muy bien, porque precisamente, ¿no? Que un instituto pueda tener una impresora 3D, o si no, los centros de enseñanza de profesores que hay en distintas comarcas en la isla, los producen ellos, porque todos sí que están habilitados, o sea, tienen una impresora 3D para ellos. Poder producir timples que es verdad que no suponen ningún tipo de competencia para el artesano, porque el material del que están hechos, que es el PLA, que es como
aunque parece plástico, en realidad es un compuesto que lo sacan de la piñamillo. O sea, es como de rollo de almidones y tal. Entonces es como biodegradable. Y que puedas producir esto, en realidad, a lo mejor puedes producir un timple por 20 euros. Esto favorece que cualquier instituto pueda tener muchos timples y pueda dedicar un dinerito a tener unos timples que es verdad que eso no son competencia para artesanos en el sentido de que el sonido no es el mismo. Un timple impreso 3D a lo mejor te dura 1 o 2 años en buen estado. A partir de ahí pues se va a ir rompiendo, a lo mejor tienes que ir arreglándolo o así. O sea, no supone como algo que pueda... ser competencia. Exacto, así como competencia, ¿no? Hacia los... Sin embargo, ofrece la posibilidad de que pueda haber muchos timples en las aulas y que ya no todo el mundo aprenda a tocar la flauta dulce, sino que puedas aprender alguna cosilla más. Por favor y gracias. Sí. Oye, pues súper interesantísimo que tengas tantos calderos al fuego y que sean todos tan chulos, la verdad. Sí. Oye, pues muchas gracias, Javián, por todo lo que nos cuentas también y por tu intervención. Ha sido súper inspiradora, la verdad. Gracias a ustedes por el programa. Gracias. Pasamos al siguiente invitado, que es Daniel Prieto, que es físico y comunicador científico vocacional. Trabaja en el Instituto Volcanológico de Canarias como técnico de divulgación y es codirector del podcast Palique Divulgativo, con más de 130 episodios y 5.000 seguidores en Instagram, con tertulias y entrevistas a investigadoras sobre ciencia y cultura en Canarias. Y también conduce Palique Chinijo, que es un videopodcast más informal centrado un poco en temas sociales y culturales. Bienvenido también, Daniel. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir. Teniendo en cuenta que la primera pregunta que sueles hacer a tus invitadas en el podcast, vamos a replicarla contigo. ¿Qué te lanzó a estudiar física? Wow, nunca pensé que me iba a tocar esta pregunta, la verdad. O sea, me acaba de pillar totalmente por banda. Yo la verdad es que física lo tuve claro desde muy pequeño. Bueno, no sé, creo que 3º o 4º de la ESO. Y yo fue que... Pues sí, cuando empecé en el instituto empecé un blog, o sea, yo en divulgación empecé como 2011, 2012, tenía 13, 14 años, y empecé, me gustaba mucho compartir noticias de ciencia, me gustaba mucho leer de todo eso, y luego me di cuenta de que poco a poco las únicas noticias que compartía eran cosas del espacio, y dije, vale, me gusta el espacio, me gusta la astronomía, ¿qué tengo que estudiar para dedicarme a esto? Dije, bueno, pues física. Entonces hago física, mi idea era hacer luego el doctorado, el máster, no sé qué. Yo llegué a primero de carrera y dije, no me voy a meter en el doctorado ni de broma, porque es una cosa que digo, eso se lo dejo a los más fuertes, no es mi caso. Y desde el principio eso me enamoré de la asignatura, luego me enamoré más de contar esa carrera más que de la carrera en sí. Y poco a poco, bueno, fui ahí complementando cositas. Ahora, aunque yo digo, es verdad que mi carrera que podía haber hecho en algún momento es periodismo. Oh, chulísimo. Es que la siguiente pregunta que te íbamos a hacer es ¿qué hace que un físico acabe en el mundo de la comunicación y la divulgación? O sea, ya nos cuentas eso, de 2011, 2012, pero cuéntanos un poquitito de eso, ese proceso. Pues a mí me gusta, hay una definición que yo la primera vez que se la leí a Ignacio Trespo, que es un divulgador madrileño, es médico, y ahora se está dedicando exclusivamente a la comunicación científica, que dice que un divulgador es una persona a la que le gusta mucho aprender y contar lo que aprende. Entonces creo que es una definición perfecta, creo que es mi caso. Y sobre todo el tema de acabar en comunicación, es verdad que siempre para mí ha sido un hobby. Es la primera vez, ahora acabo de empezar un contrato allí en Involcán, en la que estoy trabajando como divulgador, porque hasta ahora todo había sido pues por amor al arte, por amor a la comunicación y a la ciencia. Y poco a poco me fui enganchando, fui probando distintos formatos, charlas, vídeos cortos en redes, podcasts, blogs, y iba tocando todos los palos. Y de repente encontré ese formato que es Palique Divulgativo, me enamoré todavía más de la comunicación y sobre todo del poder aprender de tantos investigadores y tantas investigadoras que hay en Canarias y que investigan de temas tan distintos, tan variados. Y que a mí es una gozada, porque es llegar allí, preguntar y aprender de ellos. Qué interesante. Sí, porque además eso supongo que hay como un poco de sinergia, ¿no? De que van aprendiendo todos de todos. Sí, sobre todo el estar abierto, ¿no? A aprender a ámbitos. Yo que sé, hemos entrevistado a filólogas hispánicas, yo sin tener ni idea de filología hispánica, restauración de bienes culturales, composición musical, que son temas que no tengo formación al respecto. Pero que llegas allí, preguntas. Nosotros siempre se lo decimos a los del programa. Cuando vemos que es un tema muy distinto al que estamos habituados,
decimos, vamos a hacer preguntas de niños de primaria. De, oye, ¿y esto cómo es? Oye, ¿y esto cómo no sé cuánto? Entonces, tenemos una batería de preguntas y ya luego, según nos vaya dando la curiosidad, vamos soltándolas, vamos preguntando a la gente y vamos aprendiendo según lo que nos apetezca. Y lo que la persona se vea capaz de responder, que esa es otra. Sí, es que eso me parece genial porque muchas veces con el tema de la educación, sobre todo en la primaria, hay como una especie como se acaba generando un miedo a preguntar y un miedo como a aprender, porque se entiende que son como preguntas como muy tontas, como muy de niños y tal. Entonces, yo estoy como súper en contra, pero le digo yo, pues si son preguntas como más básicas y eso hace que la gente se interese por un tema, pues bienvenido sea. Sí, no, y al final yo creo que es lo interesante porque te da pie, la pregunta puede ser básica la primera, pero es que luego eso abre infinitos caminos de curiosidad y va a generarse ahí un diálogo donde cada pregunta irá volviéndose cada vez más compleja y aprendiendo y especializándose en distintos temas. Entonces, creo que al final no hay pregunta tonta y si si admitimos la existencia del concepto de pregunta tonta es una puerta a preguntas luego más complejas. Me alegro de que digas esto porque así la siguiente pregunta que te voy a hacer no va a parecer tonta. Porque como trabajas ahora mismo, has comentado en Involcán como técnico de divulgación. Entonces queríamos como aprovechar la ocasión para hacerte como una de estas preguntas como muy básicas de vulcanólogo, que es ¿cómo se sabe que un volcán puede estar como próximo a estallar? Pues cuando tú haces vigilancia volcánica, es decir, es una tarea en el Involcán, una de las tareas principales que hacemos es la vigilancia volcánica. Hacemos campañas semanales, mensuales, anuales, en distintas partes de la isla, porque al final Tenerife, para que los oyentes se lo imaginen, tenemos una estructura central, que es el complejo, el estratovolcán de Pico Viejo, y luego 3 sistemas de dorsales, que son lo que sería el Monte de la Esperanza, que es la dorsal noreste o dorsal de Pedro Gil. Luego tenemos la dorsal de Abeque, que es la que va desde estratovolcán de Pico Viejo hasta Teno. Y luego hay una dorsal menos definida, que es la dorsal norte-sur, que va hasta Granadilla. Esos son los 4 sistemas volcánicos principales que tiene Tenerife. Cuando nosotros estudiamos Tenerife, por ejemplo, estudiamos también las demás islas, pero vamos a poner el caso de Tenerife, que es ahora más el de actualidad. Sí que tenemos 3 ramas principales, que son la geoquímica, la geofísica y la geodesia. La geoquímica se encarga de monitorizar y de vigilar los gases, por ejemplo, que emite, porque un sistema volcánico que está activo, pues aunque nosotros no lo veamos y no lo detectemos, emite gases. El gas se filtra a través del suelo, desde el magma que hay en profundidades, y nosotros podemos medir eso, y sabiendo las concentraciones, la cantidad de gas que sale, pues podemos saber cómo está el sistema volcánico, y si estos datos los tienes prolongados mucho rato en el tiempo, pues puedes detectar cambios, modificaciones del sistema, etcétera. Luego tenemos la geofísica, que estudiamos, por ejemplo, los valores de gravedad en distintos puntos de la isla, con un aparatito que se llama un gravímetro y nos permite saber si debajo ha habido cambio de distribución de masa, porque pongamos el caso de que nosotros, la gravedad se debe a la masa que tenemos bajo nuestros pies, es la fuerza que experimentamos nosotros. Si bajo nuestros pies de repente el magma se retira, o hay una intrusión de magma o de material o se reordena todo, la masa que tenemos debajo ya no es la misma que había hace un momento. Entonces, si medimos en un mismo punto la gravedad durante cada X meses, vamos a saber cuándo hay cambios. Y luego la geodesia, que también es la última, que quizás es la menos conocida, que básicamente se encarga de saber cuánto se deforma el terreno. Porque nosotros sí tenemos movimiento bajo la tierra, ese magma siempre intenta salir al exterior y empuja. Entonces, si está empujando, es normal que ese terreno se eleve, pues centímetros, metros o la distancia que sea. Entonces, con esas 3 ramas hacemos la monitorización volcánica, ya sea de Tenerife, de todas las islas. Wow, guapísimo. Una pregunta que tenía desde pequeña y me la acabas de resolver. Total. Qué chulo. También queríamos preguntarte, ¿hay barajadas posibilidades de cuál podría ser el próximo volcán en erupcionar en las islas? Vale, la pregunta es compleja, pero es verdad que si nos ceñimos a la actualidad, ahora mismo desde 2016 Tenerife está viviendo una reactivación del sistema volcánico. Ahí sabemos que hay movimiento, no sabemos cuál es el escenario probable. Se han detectado varios enjambres sísmicos que son acumulaciones de un montón de terremotos muy muy pequeñitos, porque tengamos en cuenta que los terremotos volcánicos suelen ser pequeños, no es como cuando un terremoto tectónico que las placas se mueven y se liberan cantidades enormes de energía, sino que aquí es o gases o vapor de agua o magma rompiendo la roca, entonces la fuerza es mucho menor. Entonces, cuando tenemos muchos en un mismo intervalo de tiempo, ya tenemos lo que se denomina un enjambre sísmico.
Entonces, hemos detectado que hay cambios en el comportamiento del sistema volcánico de Tenerife y actualmente el escenario más probable es una erupción en la dorsal de Abeque, que es la de Teno, pues donde han salido las últimas erupciones históricas de Tenerife, que son Narices del Teide a finales del 18, Garachico en 1706, y después también el Chinchero en 1900, bueno, a principios del siglo XX, no me acuerdo exactamente del año, pero a principios del siglo XX. Curiosísimo, ¿eh? Focalizándonos ahora un poquitito también para el otro lado del proyecto que codiriges, el podcast que habíamos hablado que nació hace 3 años con más de 130 episodios y tienes muchísimos oyentes, la verdad. Yo entre uno de ellas. Para la gente que aún no les tiene localizados, ¿qué pueden encontrar en Palique Divulgativo? ¿Qué es Palique Divulgativo? Pues Palique Divulgativo, nosotros como eslogan tenemos Ciencia, Cultura, Canarias. Creo que es una muy buena definición del podcast. Es un proyecto que nace precisamente a raíz de la erupción del volcán de La Palma, cuando en aquel momento yo estaba en la carrera y ni me había planteado dedicarme a la vulcanología, pero nos motiva el Tajo Gaite, la erupción del Tajo Gaite y todo el drama social que se vive. Y nos reunimos 4 divulgadores aquí en Tenerife, que son Adrián Flores, que es ambientólogo, Rafael Suárez y Víctor de León, que son biólogos, y yo, que soy físico. Nos conocemos por redes sociales, ellos se conocían del máster, yo a ellos no los conocía, y un día les escribí por Twitter y dije, oye, vamos a hacer esto. Entonces se nos ocurre hacer una iniciativa para fomentar la donación de fondos a los afectados por el volcán de La Palma. Lo hacemos en formato audio, como un maratón radiofónico online, con divulgadores de toda España. Y nos gusta tanto el formato que dijimos, vamos a hacer esto toda la semana. Al principio empezamos un poco más genérico y luego nos fuimos enfocando cada vez más a Canarias. Y la gente va a encontrar aquí de todo, desde físicas, astrofísicas, químicos, biólogas, periodistas científicas, filólogas hispánicas, compositoras de bandas sonoras. Vas a tener perfiles de todos los tipos, pero todos relacionados de una forma u otra con las islas. Ya sea gente que ha nacido aquí, que investiga aquí, gente que ha nacido aquí y se ha ido fuera, o gente que ha venido de fuera a hacer ciencia aquí y a vivir aquí. Como es el caso de varios amigos míos que vienen de Península y han venido aquí, pues uno es astrofísica, el otro biólogo, el otro cosas así. Entonces, conocer todo, intentar enlazarlo siempre con el territorio, con el patrimonio natural, cultural y científico que tenemos, y sobre todo dar a conocer que la ciencia que se hace en Canarias es muy buena, es de referencia a nivel mundial y que hay que estar orgullosos. Que sí, que no quiero quitarle mérito al IAC, que el IAC está muy bien, que es verdad que tiene una prensa fantástica, han hecho muy bien el equipo de comunicación allí, pero que después hacen otros campos que también son igual de importantes y que también deben ser igual de conocidos. Ole. Pues nos podrías, como ya que estamos por aquí, nos podrías adelantar un poco proyectos personales y episodios de Palique Divulgativo que vayas a hacer. Pues ahora mismo tenemos, esta semana pasada, el lunes, salió el último episodio de Palique Chinijo, donde hablo con Alba Tavío, que es historiadora del arte, gestora cultural, poeta, y también participa en un podcast que es Néctar, que pertenece a The Cultural Magazine, que es una revista cultural que hay aquí en Santa Cruz. Y bueno, la estuvimos entrevistando, estuvimos charlando de poesía, de arte, de teatro, de un montón de cosas. Y el próximo episodio va a ser formato tertulia. Yo no voy a poder estar porque la grabación es mañana y yo no voy a poder estar por temas de trabajo. Pero sí que lo harán mis compañeros y vamos a hablar, como no, de la manifestación del 18 de mayo. Perfecto. Te iba a preguntar, digo, bueno, ya que has traído como una camisa que pone algo como un Pine of Science, que tengo entendido que es un evento que se celebra como esta misma tarde a las 7:30 en el bar Sócrates de La Laguna y que tiene lugar cada año como por estas fechas. O sea, te iba a preguntar un poquillo de qué va este evento y qué tal la experiencia. Pues el Pine of Science es un festival que nace en Reino Unido en 2013, si no me equivoco, con el objetivo de acercar la ciencia de los laboratorios a la población general, en un ambiente algo más distendido como son los bares. Tiene exitazo, o sea, de repente eso lo peta y en 2015 ya llega a España. Y en España lleva celebrándose, pues eso, 10 años. 9 de esas ediciones han sido aquí en Tenerife también. Tenerife ha participado. Este año se está celebrando en 42 ciudades españolas. Y la delegación de Tenerife, pues hemos hecho 3 días de charlas, 2 charlas cada día. Hoy es el último día, que es a las 7:30 empieza en el Sócrates. El primer día fue de humanidades, pues de arqueología molecular y el patrimonio de baldosas hidráulicas en Canarias. El segundo día fue de medicina genética y miomas uterinos, que es un tipo de tumor benigno.
Y luego también hoy tenemos registro fósil de la Macaronesia y microalgas, que es un tema que va a estar de moda pues ahora que empieza el veranito y siempre salen las noticias. Lo de todos los años. Y entonces nada, pues el festival súper bien. La verdad que a nivel de asistencia está siendo un éxito. Y yo me metí en esto el año pasado porque tampoco sé decir que no a las cosas. Así que me contactaron y dije, bueno, pues me sumo y me dijeron, venga, tú que tienes labia de presentador. Así que aquí estoy pues un poco moderando las presentaciones, las charlas y súper guay. Qué guay, porque tenemos hoy invitados que tienen muchísimos calderos al fuego y además todo súper interesantísimo. Y además que no saben decir que no, así que es increíble, ¿sabes? Bueno, pues ya saben, si después del programa les pica la curiosidad y no llegan a tiempo para el evento de esta tarde, estén atentas a redes sociales porque el ¿cómo se dice? Pint, ¿no? El Pint of Science vuelve cada año por esta fecha, a mediados de mayo, y siempre es una oportunidad genial para disfrutar de la ciencia en bares y otros espacios también un poquito más informales. Muchas gracias, Dani, también por la charlita. Gracias a ustedes. Pasaríamos ahora a la siguiente sección. Vale, pues después de ya haber conocido un poquito a nuestros invitados, nos gustaría abrir un espacio así, chiquitito de debate conjunto, donde ya damos por hecho que se nos van a quedar como preguntas sin poder hacer y tal, porque además vamos a tener que ir como un poquillo rapidito, pero yo creo que todo lo que podamos decir, pues yo creo que las preguntas van a dar como bastante de sí. Entonces les lanzamos un poco la primera, aquí ya puede responder el que quiera. Que es que sí, notan que ha habido un incremento en la actualidad de personas con especial interés en la cultura local, la historia y el patrimonio de Canarias. Bueno, empiezo yo a contestar. Sí. Y se nota muchísimo. Sobre todo a raíz de que surge el movimiento Canarias de un límite, creo que también ya no solo el interés, sino el activismo por defenderlo. Y creo que es importante porque nacen proyectos muy, muy chulos. Por ejemplo, nuestra última invitada en el podcast fue Elena Marrero, que es filóloga clásica también, que hace muy buena divulgación en redes. Y sobre todo creo que se está despertando un interés, sobre todo entre la gente joven, el hecho de que cada día la gente se preocupa más y esa frase que no quiero que esté manida, porque creo que está muy, muy bien la frase, que es conocer para amar, amar para defender. Y creo que todo está correlacionado, o sea, vamos, desde mi perspectiva, yo soy un buen ejemplo porque yo cuando empecé el podcast vivía totalmente ajeno al patrimonio natural y cultural de Canarias. Era una cosa que ni me interesaba, ni sabía, ni conocía, hasta que conocí a este hombre, Adrián Flores, que es compañero del podcast, y él tiene mucho la coña de que me ha radicalizado. Y diría que sí, o sea, que a día de hoy, pues bastante a tope con todo ese mundillo. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Además, creo que es algo con lo que hablaba de Canarias tiene un límite, creo que va a la par, ¿no? Como dices tú, que es algo que está relacionado. Un interés por la cultura local, desde la parte de la naturaleza y demás, relacionado con es necesario defenderla, que es lo que estamos viendo que falta desde hace bastante tiempo aquí en Canarias. Yo creo que las redes sociales también es un punto de encuentro, que las redes tienen muchas cosas buenas y muchas cosas malas, ¿no? Pero al fin y al cabo también se ha hecho mucho eco de tema Canarias en redes sociales, de aquí también para afuera, ¿no? En plan, respecto a las problemáticas, ya la cosita de, el charquito, tal, no sé qué, ¿no? Toda la parte buena tiene su parte mala, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes que ha podido influir esto en las redes sociales, tanto en nuestros movimientos y las redes sociales también en nuestros mismos movimientos? ¿Cómo se ha retroalimentado esto? Yo creo que ha sido una buena herramienta, o sea, creo que ha sido algo fundamental porque sí, manifestaciones se han convocado siempre se ha intentado hacer esa lucha, pero el 20A para mí supuso un punto de inflexión. O sea, y ya no sé, y creo que todos somos conscientes de que el 20A convocó tanta gente por las redes. O sea, porque al final eso era una mecha que necesitaba aprender. Y las redes ha sido la pólvora que lo ha expandido todo el mundo. Incluso aquellos que a lo mejor no estaban tan interesados a priori, decir, oye, pues mira, yo no estoy a lo mejor de acuerdo con muchas de las cosas que opina alguno de los organizadores o cosas así, que es una cosa que también me gusta mucho de este movimiento, que siento que hay mucha apertura, gente que piensa distinto a lo mejor porque todo el mundo ama su territorio, todo el mundo quiere defenderlo, y eso aparte ha sido en gran parte por esa culturización de redes sociales, de gente que está interesada en hacer contenido de Canarias, gente que consume contenido de Canarias,
y que nos ha llevado pues a este estado, que todavía falta mucho por delante, pero que sí se han dado grandes pasos. Justo con el tema de el acceso a la información que pueda haber de las islas, pues ya sea por vídeos, en redes o por opiniones de personas directamente relacionadas, lo pongo que ahora ocurre más que antes, con que haya uno de los un periódico de prensa que haya cifrado en 9.000 los participantes del 18 de mayo, está directamente relacionado con este tipo de movimientos, porque claro, hace 20 años que redes sociales pues había mucho más reducidas y no se compartía el tipo de contenido que se comparte hoy, la gente se informaba de lo que pasaba en Tenerife por este periódico, que está diciendo que el otro día hubo 9.000 personas en Santa Cruz, quiero decir. Literal. Directamente relacionado con esto, ¿no? Y gracias, redes sociales, gracias. Total. Es que además eso fue una burrada porque lo vimos y tal, y claro, todos los que estábamos como ahí, digo, hombre, 9.000 son a lo mejor esta calle solo, o sea, es que como puedes decir como un dato como tan exageradamente bajo, o sea, por lo menos redondea un poquillo, que sea como Que una se cosa acerque. creíble. Para decir que es el segundo carnaval del mundo, con las mismas calles te dicen que son 500.000 personas. Sí, literal. Literal, sí. Porque es donde interesa. Sí, llevar. Digo, como se nota que Efectivamente. la misma calle, la misma gente sube y baja dependiendo Sí. de la fiesta, ¿no? Pues, nada, antes estuvimos comentando lo del tema del silbo, que dijimos silbo canario, silbo gomero, y aprovechando el debate te íbamos a preguntar cuál sería como la forma más correcta de emplear este término. Es un tema complejillo. La gente que está en el mundo del silbo sabe que hay como bastante discusión de una forma u otra. Desde la perspectiva, de verdad, como más intentando ser más científico o sí, más objetivo, ambas son correctas. O sea, está atestiguado que el silbo no solamente existió en La Gomera, también existió en el resto de islas, donde se conservó mejor, y hoy lo conocemos tan bien gracias al silbo de La Gomera. Entonces, al final, ambas opciones van a ser correctas. Que el silbo que estamos silbando hoy, la gente que lo estamos llevando hacia nosotros, lo que estoy enseñando, por ejemplo, en el instituto, quizás se asemeje más seguro se asemeja más al silbo que se mantuvo en La Gomera, a lo que fue quizás el silbo en Tenerife, probablemente. Pero tanto silbo canario como silbo gomero, yo creo que son dos términos que deberían aceptarse y no tienen por qué estar a la contra uno y otro. Perfecto. ¿Tú, Dani, tenías como algún término predilecto? No, ¿Decías la el verdad es silbo que, para o sea, no mojarte como hago yo? ¿Sabes? Yo digo el silbo porque sé que hay bastante debate y que está bastante caldeado, y era eso, ¿no? Que últimamente sí que ha salido varias noticias en relación al término, luego que sí, el silbo reño también, que no sé, ahí hay un pique que digo yo, uy, no sé si es muy... Creo que es contraproducente, porque el hecho de que si tienes la oportunidad de conservar ese patrimonio, mejor consérvalo todo, a priorizar alguno. Yo he de decir que no suelo meterme demasiado en este tipo de debates de si una cosa u otra, ahora, en su momento se lo hacía. Sin embargo, creo que me gusta un poco que exista, porque al final son estas cosas las que hacen que la gente se pueda interesar más por ello. Es algo que puede ser contraproducente, parece que es como que va a la contra, pero mira, me parece súper bien que estén discutiendo si el silbo es canario o gomero, en lugar de estar discutiendo otra cosa que no tiene nada que ver con la cultura de aquí. Y digo, pues mira, qué bien. Ahora de repente, allá donde voy, todo el mundo se ha enterado de que puede ser gomero o canario, pero saben algo de ello, ¿sabes? Y de alguna forma tienen algún tipo de argumento para defender un lado u otro. Y mi madre que su madre silbaba y sus padres silbaban, no tiene idea de nada del silbo, y a día de hoy pues hay gente que, aunque no silbe, pues sí sabe que hay los argumentos de un lado o los argumentos de otro o así. Hay algo positivo de fondo. No, sí, visto desde ese punto de vista, creo Intentar que ser completamente de acuerdo. O sea, el optimista, hecho de, oye, pues mira, si sale en prensa y está en el boca a boca, pues lo mejor que puedes hacer. Sí, Que se hable, bien o mal, pero que se hable. Sí, ¿no? sí, Que sí, llegue porque el hay punto- una frase, una folclórica que era algo de eso, Sí, ¿no? O sea, que la verdad que- sí. También les queríamos preguntar un poco qué opinan los dos sobre el tema del purismo a la hora de usar términos del léxico canario, o el tema del purismo en la vestimenta o en tradiciones. ¿Qué opinión tiene como cada uno? O sea, en el sentido de... A ver, yo soy una persona... Yo soy de Tegueste. Entonces, a mí, cuando es romería de Tegueste o Vélez de Magos, yo tengo que ir de traje. Porque si no, no. Y es verdad que en ese aspecto sí que me vuelvo bastante como... Que ves a la gente ahí con los tenis, con los vaqueros, y digo, no puedo.
Pero creo que al final después también está muy bien luchar por... Yo, por ejemplo, toda mi familia paterna es madrileña, por lo tanto, yo he crecido en un ambiente mixto. Mi familia materna es toda dico, de toda la vida, y mi familia materna es peninsular, entonces es como un mix curioso ahí. Y es lo que decía, que al principio sí que vivía mucho más ajeno a este mundo, al tema del patrimonio y del léxico canario, y ahora me lo busco. O sea, en el sentido de, oye, pues mira, si puedo usar este término en vez de este, porque yo al final me siento canario, o sea, yo no me siento madrileño. Yo en Madrid he estado 3 veces en mi vida. Pero sé que parte de mi forma de hablar, parte de mi forma de expresarse, al final vienen de mi padre, vienen de mis abuelos, y quieras o no, eso se te pega. Pero sí que, sin rechazar eso, creo que sí es buscarlo. El hecho de, oye, pues mira, yo a mí si me preguntan, yo te digo que soy de Tegueste. Aunque mi familia, los únicos de Tegueste seamos mi hermano y yo, en mi familia. Pero yo soy de ese pueblo. Y al igual que soy de ese pueblo, tengo que ser consciente del patrimonio de ese pueblo, que en este caso es Canarias. Entonces, pues sí, cada uno puede tener, son hijos de su padre y de su madre, cada uno tiene su mix en la cabeza de forma de ser, de forma de expresarse, pero bueno, luego puedes estar pues buscándolo, y creo que también es completamente válido. Yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que dice él. Con el tema de vestimenta sí que me gustaría recalcar esto, ¿no? Que vayan en vaquero o en tenis, es verdad que choca mucho y por favor no lo hagan. Pero a partir de ahí sí que veo a veces como cierta sobrecorrección desde unos tintes bastante clasistas de la gente que dice, pues te compraste esto en el 99 y estás llevando algo que no deberías. A ver, también te digo, que yo llevo traje de mago, pero mi traje de mago es de los baratos. O sea, el mío no es rollo bordado, no sé qué tal. Yo digo, yo voy arregladito, pero dentro de mis posibilidades. Exacto, sí. Pero que a veces hay como una cierta sobrecorrección que yo creo que se cae en el error, ¿no? Porque de pensar que, oye, el traje este era así, de esta forma. Dice, no. Alguien lo representó así, a una persona de ese momento que sería ricachona y que podría ir así, pero, o sea, si tú lo que quieres representar es la tradición canaria, no tienes por qué vestir como un ricachón del siglo XVIII. Claro, y al final hablamos de campesinos que la pasaban canutas para no morirse de hambre a final de mes, o sea, es que al final esa es la realidad. Sí. Es que hay como dos espectros, ¿no? Entre la gente que dice ir en tenis no es tan grave y la gente que dice es que ese hilo es rojo, no es negro. O sea... Hay que el término medium, ¿verdad? Inaurea mediocritas. Oye, pues chicos, muchísimas gracias por este debate. Si quieren objetar ustedes y plantear alguna pregunta más sobre la mesa también es bienvenida. Pero si no, nos pasaríamos a la siguiente sección, que sería la sección de juego. ¿Les apetece jugar un poco? Venga, vamos a jugar. Vale. Bueno, estamos llegando a la recta final ya del programa. Nos quedaríamos aquí hablando muchísimo más con ustedes porque la verdad que la charla, Vicky, nos está encantando. Y porque, ya digo, no tiramos al final ni de léxico ni de nada porque ya solo con lo del vestuario ya daba como para muchísimo. Sí, a ver, siempre dejamos para este último momento un jueguito para los y las invitadas. Como se sabe por aquí, Daniel va mucho al Trivial Night también. Y bueno, esto aprovechamos para decir que se hace en el Bar Sócrates de la Laguna algunos viernes y cuyo próximo evento será sobre el Día de Canarias también, ¿vale? Vamos a estrenarnos un poquitito con varios juegos sobre cultura canaria, ¿vale? Entonces, vamos a empezar un poco también redes sociales, ¿no? Conocemos el juego de esto o aquello, de elegir una cosa u otra. Vale. Sí. Vale. Les vamos a dar conceptos, y ustedes pues tienen que ir decidiendo con cuál se sienten más identificados, cuál les gusta más y demás, ¿vale? Tenemos preparado uno para cada uno, ¿vale? Entonces, empezaría yo contigo, Dani. Tu categoría va a ser especies endémicas y patrimonio natural. Vale. Entonces, empiezo con... Soy el físico de Palique también. Hay 2 biólogos y un ambientólogo, pero venga, va. Vale, pues sería vejeque o violeta del Teide. Vejeque. Vejeque o tajinaste rojo. Vejeque. Vejeque o tabaiba amarga. Vejeque. Vejeque o góngaro canario. Vejeque. Vejeque o cardón. Uf. Voy a tirar por vejeque porque a Víctor le tengo mucho cariño. Vejeque o granadillo. Vejeque. Vale. Vejeque o retama del Teide. Vejeque. Vejeque o Sabina. Sabina. Sabina o acebuche. Sabina. Sabina o palmera canaria. Oye, es que son difíciles, ¿eh? Sabina, venga, vamos a tirar por Sabina. Sabina o drago.
A ver, es que entre que el hierro es mi isla favorita y mi familia es Dico, ¿yo qué elijo? Te la juegas, ¿no? Como- Venga, vamos a tirar por el Drago. Vale, Drago o Verode, ¿Drago? Drago o Hierba de los Canarios, ¿Drago? Drago o Balillo, ¿Drago también? Drago o Magarsa, ¿Drago? Drago o Bencomia, ¿Drago? Drago o Cedro Canario ¿Drago? y Drago o Cardoncillo. Vamos a tirar por el Drago también. Si es que una vez sale Drago ya... A ver, sinceramente hubiese cogido Vejeque también todas las opciones, pero tampoco era cuestión de estar. Vejeque. Yo con la compañera Noé, que fue la primera vez que hizo esta actividad, me la hizo a mí y un saludo a Noé también, por cierto, que no puede estar hoy con nosotras aquí. Pues, me lo dijo y yo desde que salió Drago no me moví de Drago. Dije, dime todas las que quieras, pero de Drago no me muevo Claro. aquí. Bueno, Avian, ¿te apetece a ti también? Sí. Para pero- ti, dime. No, a ver de qué va a ser. Para ti serían palabras del léxico canario. Vale. ¿Vale? Sería hediondo o taramelear. Hediondo. Hediondo o epa. Hediondo. Hediondo o agilado. Hediondo. Hediondo o fosforera, perdón. Hediondo. Es el Hediondo. verbo vejeque, ¿eh? Sí. A ver. Hediondo o tenique. Tenique está guapo. Tenique. Tenique o malaguaje. Tenique. Tenique o macharengo. Tenique. Tenique o colazo. Tenique. Tenique o chaplón. Tenique. Tenique o engoronar. Angoronar. Tenique o gánigo. Gánigo. Ay, perdón. Gánigo. Que nos habíamos quedado en gánigo, ¿no? Sí. Gánigo o beletén. Gánigo. Gánigo o agalgar. Gánigo. Gánigo o juncalera. Gánigo. Gánigo o Ya me voy a tenderete. quedar- Venga, tenderete. Venga, tenderete o chácara. Tenderete. Tenderete o tafor. Tenderete. Tenderete o gilorio. Es Hilorio. Gilorio tuno. Es Hilorio. Ah, Venga, mira. venga, con Hilorio al final, ¿eh? O sea que- Hubo más variedad ahí. Sí. Sí, Pero me habría quedado con Hediondo todo el rato, ¿eh? Pero- También. Se habría quedado un hediondo y vejeque y el juego habría durado 30 segundos. Y para Sí. siempre, ya está, de ahí no nos movemos. Bueno, el segundo juego que tenemos, estuvimos investigando un diccionario de palabras canarias que tenemos. Entonces, pues tenemos un par de palabras seleccionadas. Les diremos alguna palabra. Si quieren, pueden pues, competir entre los dos para adivinar primero. Qué malo soy en esto. Yo también soy malo de... Entonces, les daríamos la palabra. Ustedes tendrían que buscar la definición. O sea, nos tendrían que dar la definición. Si no, nosotras les podemos echar un cablecito, ¿vale? Y después de tener esa definición, tienen que meterla en una frase lo más original posible. ¿Vale? La primera palabra que tenemos es chifarro. Chifarro. Chas, qué va. La verdad es que no tengo ni idea. A ver. No sé, ni idea. Pero Es que un estoy chifarro completo- debe ser un objeto. No, chifarro es un adjetivo. No, No. no, pero suena... Suena adjetivo, sí, suena suena adjetivo. chifarro era. hasta chifarro, sí. Sí, es verdad. Pero no, va... lo comemos. O sea, es muy similar a Algo de comer. algo que comemos y que está vivo. Algo que comemos y que Está Sí. vivo. Soy malísima dando pistas, ¿vale? Pero es que, bueno, también se utiliza para otra cosa que tampoco iban tan mal Es que lo del encaminados, adjetivo pero estaba bien, en verdad. ¿sabes? vamos a la primera definición que tenemos y ahora les decimos la otra. Vale, va por el mar. Vale, entiendo. Pero se come vivo. Ay, Dios. Ah, No, no, vivo no. 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 Ah. Porque si está Ah, vivo Vale, que y está además... Es un ser vivo. Yo también estaba pensando que se comía vivo y digo... No, perdón, Tío, es un ¿esta ser gente vivo. no cocina las lapas o qué? Va por el mar. A ver, pues no habrá tanto. A ver, ¿cómo era? Chifarro. Pues, Chifarro. ¿cómo un peje verde o Algo así, es como un pez pequeñito. un pez pequeñín? Que es muy similar a Ah, la vale. vieja, de hecho. Ah, Vale, por eso les vale, dije, vale. comemos mucho. Claro, claro. Pero Vale, también se mira. usa para personas pequeñas o despreciables. O sea, que también la del Como adjetivo. adjetivo, esto viste es como muy... Casi, ¿Cómo la Ni- ni meterían en tan una mal. frase esta palabra? Uy. Ya, es que no sé. Yo estaba tirando... Mi ex es un chifarro. Increíble. Nada, todo muy bien, la verdad. O sea, en realidad cero conflicto, pero es la primera vez que me ha venido a la cabeza. No, te vino bien, te vino bien. Pues bueno, siguiente pregunta, ¿les parece? Sí. Bueno, pregunta, palabra. Ujú. Vale, la siguiente palabra es mogote. Tampoco tengo ni idea. No, Es que agüitas, son complicadas, ¿eh? Del diccionario, ¿eh? Han Tal cual ido del diccionario. a la rack. Mo- Esto sí... vale, ¿esto es un sustantivo? ¿Ser vivo? No, No. ¿Un mogote es un utensilio de cocina? no. Ay.
Vale, es del campo. Se podría Se decir podría que decir que sí, es de ¿no? campo. Vale, o sea, pero es de rollo de agricultura, del... No exactamente. Vale. De relieve, digamos. Vale, es un accidente geográfico, entonces. Sí. Un mogote puede ser un peñón o un... No, un mogote. ¿Una pequeña colina? Sí. Algo así. Sí, sí. Ah, mira. ¿En serio? Sí. Yo- Un montículo o loma aislada. Pero también se puede decir una persona que es un poco torpe. Me encanta. Nos encanta coger palabras y que sean también adjetivos. Sí, sí. Increíble. Yo soy mogote en este juego. Mira, mira. ¡Ole! Muy bien, fantástica. Perfecto. ¿Hacemos una última? Venga. Vamos a buscar una un poquitito más fácil. Venga, Tamaragua. ¿Te suena esto? Sí, sí, sí. O sea, me suena la palabra y escucho un tema que se titula Saludo, así. ¿no? Buenos días. Es un saludo que significa hola o que haya paz. Ah, que haya paz. Sí, se usó mucho en el Mira. hierro. Vale. Vale. Mira. Claro, ¿y cómo lo meterían en una frase? Esa es la... Efectivamente. ¿Has escuchado Tamaragua, la canción de Fondaria? Secundaria, sí. ¡Oh! Con recomendación. Efectivamente, increíble. temazo. Bueno, chicos, pues dicho esto, nos cambiamos de sección otra vez, ¿no? Que tenemos un par de preguntas más que responder. Bueno, pues ya estamos llegando al final del programa, entonces ya la última pregunta que le vamos a hacer ya no tiene nada que ver con el mundo de ustedes, entonces o sea, ya pueden como respirar tranquilos y ya no les vamos a poner más palabras canarias. Nosotras en todos los podcasts que hemos estado haciendo, les hemos estado haciendo a las personas invitadas una pregunta random. Y esa pregunta random la ha ido creando la persona que vino en el podcast anterior. Entonces, las dos compañeras que vinieron como la otra vez, que eran de entornos artísticos y de espacios creativos, pues tuvieron dos preguntas, entonces solo pueden responder o la 1 o la 2. Entonces, elijan primero 1 o 2. Yo el 2, que me gustan los números. Yo uno, venga. Vale. Pues, o sea, ¿quién me dijo la 1? Vale. Yo. Pues sería, ¿cuál es tu teoría de la conspiración favorita? Joder, qué bien tirada, la verdad. Mi teoría de conspiración favorita. Estoy entre el muro de la Antártida. Esa es la mía. El de la nieve falsa también está muy bien. Pero yo diría que los pájaros no existen, que Esa son es la troles. mía. Es que esa es muy, muy buena. Porque además tienen con lo del rollo este de que se cargan en los postes En los postes eléctricos, por eso se apoyan en los cables. Y digo, Es que no está tiene muy bien falla. tirada. Todo encaja. Sí, sí. No, y la del muro de la Antártida es increíble, o sea, porque obviamente la Tierra es plana, obviamente. Partiendo O de la ahí. tierra hueca también. También, esa es muy buena. también. Guapa, sí, sí. Y eso, detrás de los muros tienen que haber cosas, es obvio. No sé, cuando te viene alguien con esto en serio, tú le dices, pero tú todavía 3 en la Tierra. Y ya está. Literal. Tú tienes que Suma. proponerle una más loca todavía. Exacto. Vale. Y a ti, Aviana, entonces te tocaría la segunda, que sería, ¿qué frase sería tu grito de guerra si fueras como una heroína del barrio? O sea... No. Claro, tengo que pensar algo que sea legal para decir en la radio también, porque Agradecida. viniendo además de la manifestación del otro día y la rabia que hay ahí contenida, por tantos motivos, para como grito de guerra. Es que claro, me vienen ya cuestiones ahí como aborígenes también, pero con los significados que tienen, pues a lo mejor no son lo más adecuado. A ver, me pillaste, ¿eh? Me Es pilló la difícil, compañera. es difícil, Sí, sí. es difícil. ¿A ti se te ocurre algo a ti? Seguro estás pensándolo. Es que compañero. estaba pensando en nadie pasa de esta esquina. Ay, ¡Oh, increíble. increíble! No, tampoco, no sé. No, pero esa es buena, esa es buena. Nadie Igual- pasa- pues se la Aquí copia al manda la compañero. divina. Se la copia al compañero, sí. Vale, entonces nos tienes que contar tú también tu teoría de conspiración favorita. O sea, Es que conozco poco. En realidad, o sea, lo que contaron del muro de la Antártida, no estoy casi nada informado de esto. La de la Tierra Hueca, la verdad es que me flipa. Es Esa que sí que esa está está muy bastante guay. guay. Sí, sí. Muy berniana. Sí. muy total.
Pues realmente nos queda poquitito del programa, ¿no? Queremos también un poco recordar que, bueno, hablando, o sea, aprovechando Día de Canarias, que luchen por Canarias, que vayan a las manifestaciones, vayan a los eventos y todas estas cositas, compartan en redes, apoyen también a los problemas que están pasando aquí, que escuchen Palique Divulgativo, que también pues hagan Silvito Gomero y aprendan también otro tipo de cositas. Que debatan sobre Silvo Gomero o Silvo Canario. Que se abra un debate en Tenerife esta semana. Y bueno, realmente pues ya hasta aquí hoy. Nos veríamos pues el próximo programa, que sería el tercer miércoles del próximo mes, que como siempre es a la misma hora, ¿vale? De 5 a 6 en Onda Guerre Radio Geneto. Que nos quedaría ya el saludo final, que ya les comentamos al principio, que sería terminar con 3, 2, 1, acción. Entonces, hago como 1, 2 y 3. Y... 3. Ay, perdón. Claro, que hacemos 3, 6. 3, 2, 1, acción. Onda Guerre. FM 107.5. Radiogeneto.org